ahí para la consulta del parcial, por el caso del paro de transporte, eso, bueno, ahora lo vemos, ahora le preguntamos a Damián, ¿qué opina? Bueno, bien, arrancamos entonces la clase de Machine Learning, Introducción a Machine Learning. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es el aprendizaje supervisado. Si cualquier duda que tengan, cualquier consulta o comentario que quieran hacer, paran el micrófono sin problema y me dicen. Y bueno, dentro de lo que es Machine Learning podemos encontrar como dos grandes ramas. Una sería el aprendizaje supervisado y otra sería el aprendizaje no supervisado. Ambas tienen en común que partimos de un set de datos de n filas y m columnas, ¿sí? Como se ve ahí en la imagen. En ambos casos partimos de un set de datos como los que ustedes usaron para trabajar para el trabajo práctico 1, ¿sí? Recuerden los de las aerolíneas. La diferencia es que en el aprendizaje supervisado tenemos una columna, que la llamamos columna I, columna objetivo, target, label, variable a predecir, son todos sinónimos o diferentes formas de referirnos a lo mismo. Y esta variable es una variable que queremos predecir usando todas las otras columnas. Es decir, con las m-1 columnas queremos predecir esta otra columna. En el caso del aprendizaje no supervisado, tenemos un set de datos con n filas y m columnas, pero no tenemos una variable que queremos predecir. Vamos a hacer otras cosas, como por ejemplo agrupar a las diferentes observaciones en pequeños clústeres o grupos, o reducir las dimensiones, pero no vamos a querer predecir una variable. Bien, entonces eso es una diferencia importante para hacer entre aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En esta clase y las próximas vamos a hablar de aprendizaje supervisado, y más adelante vamos a tener un par de clases de aprendizaje no supervisado. Entonces, dentro de Machine Learning y aprendizaje supervisado, para lo que es el proceso de Machine Learning tenemos dos grandes pasos que se pueden hacer. El primer paso es, no es que se pueden hacer, sino que tenemos que hacer. El primer paso es tomar el set de datos y dárselo como input al modelo para entrenar el modelo. Es decir, para que el modelo aprenda y entienda cuáles son los patrones que están dentro de este set de datos. Ese es un primer paso que hay que hacer, una primera instancia. Y una segunda instancia, una vez que el modelo ya está entrenado, lo que vamos a querer hacer es, con nuevas observaciones, con nuevas muestras, darle como input al modelo esa nueva muestra, esa nueva observación, y que el modelo nos devuelva un i-sombrero, que es una estimación o una predicción de la variable objetivo que nosotros queremos predecir. Entonces, entrenamos al modelo con datos que conocemos, por ejemplo, del pasado, para los cuales conocemos la variable objetivo i, y la idea luego es usar al modelo para hacer predicciones de los cuales no conocemos esta variable objetivo. Esa es la idea de Machine Learning, la idea de tener un modelo. ¿Okay? Bien. Dentro también de lo que es Machine Learning tenemos otras dos grandes ramas que son clasificación y regresión. Y esto depende de la característica de la variable objetivo i. Si la variable objetivo, lo que queremos predecir, es algo numérico, como por ejemplo un precio de una acción, o la duración de un vuelo, la duración de algo que es continuo, estamos en un caso de regresión. Y si lo que queremos predecir es una clase o una categoría, estamos en un caso de clasificación o categorización. Por ejemplo, si queremos predecir, volviendo al caso de los precios, por ejemplo, si una acción va a subir o va a bajar, si una operación financiera es fraudulenta o no es fraudulenta, si un mail es spam o no es spam. Eso serían clasificaciones binarias, porque tenemos solamente dos clases, y si tuviéramos más de dos clases, como por ejemplo si quisiéramos predecir a qué categoría o a qué género pertenece una canción, tenemos clasificación multilabel. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda con esto? Bien, genial, seguimos. Entonces, dentro del aprendizaje supervisado podemos marcar que hay algunos pasos, algunas cosas que tenemos que seguir. Estas las vamos a ir desarrollando ahora a lo largo de la clase, pero vamos a hacer una pequeña introducción, una pequeña muestra de qué son estos pasos que hay que hacer. Lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros creamos un modelo, lo entrenamos, en algún momento vamos a querer evaluar y ver cuán bueno es este modelo. Entonces, para eso vamos a hacer una división del set de datos. Ahora, dentro de poquito, vamos a ver cómo hacemos esa división y qué sets nos quedamos, igual ya lo habrán visto en la teórica, pero necesitamos quedarnos con algunos datos que tenemos del set de datos para después usarlos para predecir y ver cuán bien anda el modelo que hicimos. Otro paso, otra parte importante del proceso de Machine Learning sería el preprocesamiento del set de datos. El set de datos que nos llega con esas n filas y m columnas no necesariamente entra directamente como input al modelo,
sino que muchas veces vamos a necesitar en algunos casos y otras vamos a querer, es decir, va a ser deseable, hacer algunas transformaciones al set de datos. Ahora también vamos a ver qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos necesitar hacer. Una vez que tenemos ese set de datos ya armado, ya listo, lo que vamos a hacer entonces es entrenar un modelo. Vamos a buscar hiperparámetros. Es decir, habrán visto en la teórica que tenemos una diferencia entre parámetros y hiperparámetros. Ahora lo vamos a desarrollar también a lo largo de las diapositivas. Pero, como habrán visto, los modelos son algoritmos que tienen parámetros que reciben como input, que los tenemos que dar nosotros como data scientists, como programadores, tenemos que elegir cuáles son esos parámetros. Y a priori no sabemos cuáles son los óptimos, cuáles son los ideales, cuáles son los parámetros ideales. Por ejemplo, habrán visto en el caso de KNN, un hiperparámetro es la cantidad K de vecinos a utilizar. Y en principio uno no sabe cuál es la cantidad ideal para usar. ¿Por qué pongo 3? ¿Por qué pongo 5? ¿Por qué pongo 7? Y bueno, uno no sabe, entonces tenemos que buscar cuáles son esos hiperparámetros óptimos. Es decir, tenemos que elegir qué hiperparámetros probar, entrenar el modelo con eso, que sería el paso 4, y el paso 5 sería evaluarlo, ver cuán bien anduvo o no ese modelo. Y estos últimos 3 pasos, el de búsqueda de hiperparámetros, entrenamiento del modelo y evaluación del modelo, son iterativos, ¿sí? Uno termina de evaluar el modelo y puede volver al primer paso, al paso 3, ¿no? Y decir, bueno, voy a probar con otra combinación de hiperparámetros, voy a volver a entrenar el modelo, voy a evaluarlo, puedo probar con otro modelo incluso, ¿sí? Pero son pasos que se pueden dar más de una vez hasta obtener un resultado deseable o el resultado que uno más o menos espera. Bien. Vamos a arrancar entonces con la parte de la división del set de datos. Como dijimos entonces, nosotros vamos a entrenar un modelo, tenemos un set de datos para el cual conocemos la variable objetivo. ¿Sí? Esa variable y la conocemos. Luego, en la vida real, cuando nosotros pongamos ese modelo en práctica, por ejemplo, imagínense que ese modelo va a estar productivo en una aplicación, las observaciones que nos lleguen en esa aplicación, no vamos a conocer la variable objetivo, vamos a querer hacer la predicción sin conocer esa variable objetivo. Pero si nosotros tenemos un set de datos que nos llega original, de los cuales tenemos todas las n-1 columnas y tenemos la variable objetivo, entonces lo que vamos a hacer es quedarnos con una parte de ese set de datos para entrenar el modelo y dejar otra partecita del set de datos para probarlo y comparar cómo es la predicción del modelo comparado con las variables reales, la variable objetivo real que conocemos. Entonces, para eso se realiza una división en 3 partes del set de datos. Primero nos quedamos con un set de entrenamiento que se usa para entrenar los diferentes modelos que podamos llegar a probar con las diferentes combinaciones de hiperparámetros. Aproximadamente nos vamos a quedar para este set con un 80%, un 70%, alrededor de esos números del set de datos original. Sí es importante que la mayor parte de los datos originales tienen que ser para el set de entrenamiento. Pero bueno, un 70, un 75, un 80, eso se puede hacer como uno quiera. Luego nos vamos a quedar con un set de validación, un validation set, que se usa para medir la performance de los diferentes modelos con los que se entrena. Como dijimos, se pueden entrenar con diferentes modelos, hay muchos modelos, por ahí queremos probar con uno, después podemos probar con otro, podemos probar con combinaciones de hiperparámetros en uno, luego en otro, y para ver para comparar esas performances de los diferentes modelos, vamos a usar el set de validación, que es aproximadamente un 10 o un 15% del set de datos original que nos llega. Y finalmente vamos a dejar una partecita más, que es un set de testeo, que se usa para medir la performance del modelo final, aproximadamente también un 10 o un 15%. Entonces la idea de este set de testeo es, una vez que nosotros ya hicimos todo este proceso iterativo que yo les comentaba antes, elegimos el modelo final con los hiperparámetros finales que ya vamos a usar y que vamos a mandar a producción, por ejemplo, y lo probamos con este set de testeo para obtener una métrica final y que no haya sido influenciada para hacer el entrenamiento o para elegir nosotros los hiperparámetros o el modelo, ¿sí? Dejamos datos separados que nunca vio el modelo en ninguna parte de todo el proceso para ver cómo andan esos datos y obtener una métrica final, y esa métrica es la que por ahí podemos presentarle a quien nos pidió, por ejemplo, hacer el modelo. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda con esto? Bien, genial. Seguimos entonces. Dijimos entonces que no necesariamente vamos al set de datos como nos llega, darlo como input al modelo, sino que muchas veces es deseable y a veces es necesario realizar algunas modificaciones, algunas transformaciones al set de datos. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a necesitar hacer es eliminar las filas duplicadas. Imagínense, a veces pasa en los datasets que nos llegan que tenemos filas que están repetidas más de una vez. ¿Y qué puede pasar con eso? Puede llegar a pasar que, por ejemplo, tengamos una fila que aparezca en el set de entrenamiento y luego una fila que aparezca en el set de validación o en el set de testeo. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, cuando el modelo entonces lo probemos en el set de validación, si en el set de validación aparece una fila que ya el modelo vio y entendió y aprendió de él en el set de entrenamiento,
la predicción que haga va a estar condicionada por lo que el modelo ya sabía y no estaríamos viendo realmente cómo anda el modelo, sino que estamos dándole cosas que ya conoce el modelo. Entonces nosotros queremos que cuando probamos el modelo con el set de validación o el set de testeo, el modelo nunca haya visto esas observaciones, esas filas, ¿sí? Por eso las queremos eliminar, las filas duplicadas. Otra cosa que vamos a necesitar hacer es imputar nulos, es decir, transformar los nulos en otra cosa. Muchas veces los modelos con los que trabajamos eh, por dentro o trabajan en realidad en sí mismo con algoritmos numéricos. Por ejemplo, algunos trabajan con el método de máxima verosimilitud o con cuadrados mínimos o hacen cuentas, operaciones, y en ese tipo de algoritmos no existen los nulos, solo existen los números, solo podemos tener números. Entonces los nulos hay que transformarlos. Por ejemplo, podría ser con la media, con la mediana o con algún otro valor que nosotros querramos usar, pero tenemos que de alguna manera transformarlos y decidir qué hacer con ellos. Otra cosa que podemos llegar a hacer es balancear el set de datos, que es un poco lo que hablábamos hace un ratito, antes de comenzar la clase, que me preguntó Sabrina, me parece, que lo que decíamos es que puede pasar que el set de datos original, imagínense en un caso de clasificación binaria, ¿sí? Que tenemos dos clases, y una de las clases aparezca muchas veces y otra de las clases tengamos muy pocas observaciones. ¿Y qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que el modelo aprenda mucho de las filas que tienen la observación mayoritaria, la clase mayoritaria, y no llegue a entender o no llegue a captar los patrones que están para detectar la clase minoritaria. Entonces vamos a poder querer balancear el set de datos, por ejemplo, para tener un 70% de la clase mayoritaria y un 30% de la clase minoritaria, si es que tenemos menos porcentajes, por ejemplo. O incluso se pueden hacer balanceos por alguna feature, alguna variable. Hago un paréntesis, una cosa que me olvidé mencionarles, pero ya lo habrán visto seguramente en los videos, las palabras variable, covariable, feature, columna, son sinónimos para referirnos a lo mismo. Nos estamos refiriendo a las variables que vamos a usar para predecir esa variable objetivo. Bien. Bueno, como les decía, entonces podemos hacer tal vez un balanceo para decir, bueno, imagínense que una de las variables es la edad de la persona. Y decimos, bueno, no quiero tener solamente personas jóvenes, quiero tener personas jóvenes y personas adultas también. Entonces puedo hacer un balanceo para también tener observaciones de ambas clases, por más que no es la, clase, la variable objetivo. O imagínense que tenemos un set de datos con hombres y mujeres, y de repente tengo muchos datos para las mujeres y pocos datos para los hombres. Y digo, bueno, yo tal vez quiero balancear eso un poco más, por si las dudas de que esa variable sea importante a la hora de predecir. Bien, otra cosa que podemos hacer, o que podemos llegar a necesitar hacer, es la creación de nuevas variables. Por ejemplo, variables temporales. Imagínense que tenemos una variable que es una fecha, un datetime, ¿sí? En ese caso, ese tipo de dato no lo soporta un algoritmo que utiliza el método de máxima verosimilitud. Entonces, tal vez querramos nosotros separar esa columna y crearnos otras columnas que sean, por ejemplo, una al día, otra al mes, otra al año, ¿sí? Podría ser. Otra cosa que podemos llegar a hacer es intentar crear lagged features, es decir, features con un retraso. Imagínense que cuando tenemos un set de datos con series temporales, es decir, set de datos en los cuales cada fila sucedió antes que la siguiente, por ejemplo, podrían ser precios de acciones, ¿sí? Entonces cada fila es un precio y a medida que pasa el set de datos tenemos observaciones más recientes. Entonces tal vez, si tenemos como por ejemplo la variable objetivo precio, queremos ver cuál fue el precio dos filas anteriores, ¿sí? Eso es algo bueno que podemos crear y puede sumarle mucho al modelo. Otra cosa que se puede hacer es interacción de features. Por ejemplo, combinar features. Imagínense que tenemos, no sé, un set de datos con productos. Tenemos una columna que es el largo de un producto, otra es el ancho de un producto, y bueno, podemos crear otra que sea el área, la multiplicación de ambas. O también se puede intentar resumir features. Por ejemplo, si tenemos un set de datos con ventas, tal vez querramos, por ejemplo, decir, bueno, cuál fue o sea, la cantidad de ventas la última semana anterior, o el promedio de ventas del último mes, o algo así, por ejemplo. También podemos llegar a necesitar eliminar variables, ¿sí? Imagínense que hay variables que están muy correlacionadas con la variable objetivo, por ejemplo, el ID de una persona o el nombre de una persona. Eso no nos sirve porque no queremos que el modelo asocie un ID con una variable objetivo, ¿sí? Sino que queremos que el modelo sea independiente de eso. Bien, otra cosa que podemos llegar a hacer es transformación de variables. Por ejemplo, si tenemos variables sí en la parte teórica, una variable, por ejemplo, que sea el día de la semana. Imagínense que alguien modeló el día de la semana con números. Entonces eligió el 0 para el lunes, el 1 para el martes, adelante. En esos casos el modelo, Se por corta, ejemplo... Hola, profe, hola. se corta. Hola, se ¿Me corta, escuchan ahí? profe. Sí, desde que dijiste tenemos algunas variables, A sí, ver, yo ya no escuché más. Va, escuché cortado.
Bueno, genial, me avisan si se corta o se tilda de vuelta, ¿sí? Ok, ¿quieren que repita alguna otra parte? ¿O se entendió? Antes, cuando estaba hablando de variables cíclicas, por anterior se escuchó bien. Sí, lo anterior sí, yo escuché Ok, bien. ok. Bueno, si se vuelve a entrecortar, me avisan, sin problema. Bueno, lo que les decía es que podemos intentar transformar variables, y lo que les mencionaba el ejemplo de las variables cíclicas. Imagínense que tenemos una variable que representa los días de la semana, y alguien decidió modelar los días de la semana con números. Entonces, por ejemplo, decidió ponerle al lunes un 0, al martes un 1, al miércoles un 2 y así en adelante. En esos casos, el modelo podría llegar a entender que el día lunes está más cerca que el día jueves, por ejemplo, que el día domingo, porque 0 está más cerca de 3 que de 6, ¿no? Pero eso no es verdad, porque el lunes está más cerca del domingo que del jueves. Entonces, en esos casos podríamos intentar, como es algo cíclico, agarrar y eliminar esa columna y crearnos la columna seno y la columna coseno del día de la semana, por ejemplo. Y así evitamos que el modelo aprenda ese tipo de patrones. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos estandarizar o normalizar los datos, ¿sí? Podemos escalarlos, es decir, si tenemos datos, columnas con diferentes escalas, una por ejemplo puede ser que esté entre 0 y 1 una columna, y otra variable está en el rango de 1.000.000, en el orden de los millones, por ejemplo. Entonces tal vez queremos, por ejemplo, para los casos de KNN que trabaja con distancias, queremos escalarlos para que todos tengan una misma escala. Eso es algo bastante útil. Y bueno, alguna otra transformación que se nos pueda ocurrir también se puede hacer. Y finalmente tenemos el encoding de variables categóricas. Es decir, muchas veces sucede que en los sets de datos que usamos tenemos variables que no son numéricas, sino que son textos, son strings. Y en esos casos, como decíamos antes, no podemos dársela como input al modelo porque el modelo no entiende un string, no entiende un texto. Entonces nosotros tenemos que transformarlo en algo. Esto ya van a ver que más adelante, creo que en 2 o 3 clases, tenemos una clase en particular que se llama Feature Engineering, que vamos a hablar un poco de todo esto que les mencionamos recién, con foco particular en el encoding de variables categóricas. ¿Cómo hacemos cuando tenemos, por ejemplo, el país, ¿no? El país puede ser Argentina, Brasil, Perú, Paraguay? ¿Cómo hacemos para transformar eso en un número? O incluso, ya pueden imaginarse, que un poco lo hicieron en el trabajo práctico, si tienen una variable que es un texto largo, como por ejemplo una descripción o una review, podemos usar técnicas de NLP para, de esa review, de ese texto, armar columnas, armar features nuevas, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Genial. Bien, y como dijimos, entonces ahora entramos a la parte que era iterativa, la parte de buscar hiperparámetros, entrenar el modelo y evaluar el modelo con las métricas. En la parte de buscar hiperparámetros, a ver si alguien me puede comentar, alguien puede decir que se acuerda de la parte teórica, ¿cuál es la diferencia entre un parámetro y un hiperparámetro de un modelo? ¿Alguien se acuerda? Sí, los hiperparámetros eran los que te daban como el modelo, la grilla para poder entrenar el modelo y sacar los parámetros. Ok, puedo ir por ahí. La diferencia principal entre un parámetro y un hiperparámetro es que el hiperparámetro lo tenemos que definir nosotros. El hiperparámetro se lo damos como input al modelo. Por ejemplo, como decíamos recién, ahora lo vamos a ver igual cuando hablemos de KNN, pero en KNN la cantidad K de vecinos tenemos que dársela nosotros como input al modelo. En cambio, un parámetro es algo que el modelo en sí mismo lo optimiza y elige el valor. Por ejemplo, la regresión lineal, los parámetros beta. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Es decir, que nosotros no tenemos que elegir el valor de los betas, sino que el modelo se encarga, el modelo consiste en encontrar esos valores. Esa es la diferencia. Entonces, los hiperparámetros, como decía recién, se los tenemos que dar nosotros al modelo. Y no sabemos cuáles son los mejores hiperparámetros. Entonces, para eso nosotros vamos a pasar por un procedimiento de optimización. Vamos a buscar la mejor combinación posible de los hiperparámetros de un modelo. Entonces, para eso primero tenemos que definir un conjunto de valores posibles que queremos probar para cada uno de los hiperparámetros que tenemos. Entonces, imagínense que tenemos el hiperparámetro 1 y tenemos los valores posibles que son 1, 2, 3 o 4. El hiperparámetro 2 tenemos los valores posibles, no sé, 10, 100 y 1000. Y así con cada uno de los hiperparámetros que nosotros querramos probar. Y para eso tenemos que buscar cuál es la mejor combinación de ambos hiperparámetros, o de todos los hiperparámetros que tengamos. Y para eso tenemos dos enfoques posibles. El primero es Grid Search, que consiste en probar cada combinación posible y elegir la que obtenga una mejor métrica. Es decir, probar el modelo con cada combinación posible, evaluarlo y quedarnos con la combinación que tenga una mejor métrica, la métrica que nosotros hayamos elegido. Y la otra posibilidad es Random Search,
que es probar K combinaciones aleatorias y elegir lo que obtenga la mejor métrica. Acá les voy a preguntar, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de Grid Search y de Random Search? Una pista sería que la ventaja de uno sería la desventaja del otro, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Probablemente Grid Search te va a dar el más óptimo, pero va a costar muchísimo encontrarlo. Exacto. Grid Search nos va a dar un óptimo global. De todas las combinaciones que nosotros hayamos definido, Grid Search nos va a dar la mejor, ¿sí? A cambio de eso, va a tardar porque va a probar todas las combinaciones que tengamos. En cambio, Random Search no nos asegura darnos el óptimo global, nos va a dar un óptimo local. Tal vez sea el óptimo global también, tal vez justo la combinación que nos dio es la mejor de todas, pero no lo sabemos, no estamos seguros de eso. Pero, como ventaja, en Random Search nosotros ya sabemos cuánto va a durar el proceso, sabemos cuántas combinaciones vamos a hacer. Entonces podemos probar con algunas combinaciones y en todo caso después continuar con un poco más. Esto es lineal, o sea, el modelo tarda lo mismo para cada una de las combinaciones, entonces una vez que probamos una combinación sabemos cuánto tarda el modelo en probarla y podemos definir cuántas queremos hacer y nos aseguramos de cuánto tiempo va a durar. En cambio, en un Grid Search no sabemos, o mejor dicho, va a durar la cantidad de tiempo que dura por la cantidad de combinaciones que haya. Entonces en Random Search podemos manejar el tiempo que queremos usar. Y bueno, un comentario más respecto a la búsqueda de hiperparámetros es que se utiliza K-fold cross validation. Esta técnica consiste en utilizar el set de entrenamiento y dividirlo en K partes y de las K partes quedarse con K-1 para entrenar el modelo y usar esa otra restante para validarlo e ir después cambiando esas partecitas, esas particiones. Bien, ¿alguna duda de la búsqueda de hiperparámetros? Genial. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar entonces ahora de los modelos, ¿sí? Los diferentes modelos que tenemos. En este caso, en la clase de hoy, tenemos el modelo de regresión lineal, el modelo de KNN, es decir, de cada vecinos más cercanos, y el modelo de regresión logística. Vamos a comenzar entonces con el modelo de regresión lineal. Como dice su nombre, el modelo de regresión lineal es un modelo de regresión. Es decir, lo que queremos predecir, vamos a usar este modelo para predecir variables numéricas, variables que son continuas, números, ¿sí? Este es el modelo más sencillo que existe de regresión. Entonces, en este modelo tenemos una variable i, como decíamos antes, que queremos predecir, y una serie de otras p variables, x1, x2, xp, que nos van a servir para predecir esa variable objetivo. ¿Sí? Recuerdan, como teníamos al principio, el set de datos, n filas, m columnas. De todas esas columnas, de las m columnas, hay una que es i, que es la que queremos predecir, y las otras son las que nos van a ayudar a predecir la variable objetivo. Y el objetivo de la regresión lineal es encontrar una relación entre la variable dependiente i y las otras p variables. Es decir, queremos expresar a la variable dependiente i como una combinación lineal del resto de las variables. Es decir, queremos expresar a la variable dependiente i en función del resto de las variables. Si se ponen a pensar es bastante intuitivo, ¿no? Miren cómo es la fórmula. Imagínense que queremos, vamos a poner un ejemplo para verlo, que me parece más sencillo. Supónganse que queremos predecir el nivel de glucosa en sangre de un paciente. Es decir, nuestra variable i va a ser S. Entonces tenemos n observaciones, tenemos n pacientes. Entonces el modelo de regresión lineal es bastante sencillo. Dice, bueno, el nivel de glucosa en sangre del paciente i, paciente 1 por ejemplo, va a ser una variable x sub 1 del paciente i, por ejemplo, digamos, que podría ser la cantidad de veces que este paciente hace ejercicio por mes, por un parámetro beta sub 1, más otra variable, como por ejemplo, no sé, la cantidad de dulces que come esta persona durante el mes, por otro parámetro beta sub p, más un parámetro beta sub 0, más un error aleatorio epsilon sub i. Es decir, lo que nosotros estamos queriendo decir con este error aleatorio epsilon sub i es que se puede expresar a la variable que queremos predecir, por ejemplo, el nivel de glucosa en sangre, como una combinación de todas las variables que dijimos, por ejemplo, la cantidad de dulces, la cantidad de veces que sale a correr, otros números, otras variables que se pueden, por ejemplo, constatar en un análisis de laboratorio de sangre, por ejemplo, pero damos la posibilidad de que tengamos un error en estas mediciones. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Puede ser que estas mediciones que hagamos estén mal, puede ser que midamos mal, por ejemplo, la cantidad de veces que salió a correr o que hizo ejercicio una persona durante el mes, y también puede pasar que no todas estas variables logren explicar por completo a la variable objetivo. Entonces, por eso queda un error aleatorio que queremos definir. Idealmente, el supuesto de la regresión lineal dice que el error aleatorio tiende a cero, que la media es cero, ¿sí?
Entonces, como les decía, volviendo a lo de los pacientes, imagínense que tenemos esto mismo, pero para n pacientes, ¿sí? Desde 1 hasta n. Entonces, esto lo podemos expresar de forma matricial. Podemos tener un vector i con, en este caso, por ejemplo, de los pacientes, el nivel de glucosa en sangre del paciente 1 hasta el paciente n. Luego, los parámetros beta, que son los parámetros que el modelo se va a encargar de optimizar, ¿sí? Porque, como dijimos antes, queremos expresar la variable objetivo como una combinación lineal de las variables que vamos a usar para predecir, multiplicada cada uno por un parámetro beta, ¿sí? Tenemos el vector de los épsilons, de los errores aleatorios de cada uno de los pacientes. Podemos escribir a la matriz X, que tiene todas las variables, a las m-1 variables, o las p variables en este caso, como está en la nomenclatura acá, que vamos a usar para predecir, y lo podemos escribir de forma matricial como i igual a x, la matriz X, por el vector beta más el error aleatorio. Y esto tenemos que despejar beta de acá, es decir, tenemos que encontrar los coeficientes beta, tenemos que estimarlos, y para estimarlos se utiliza el método de cuadrados mínimos, y se llega a que la estimación del beta, por eso el beta sombrero, ¿sí? Es esta expresión que se encuentra acá. Esto me tienen que creer, no vamos a demostrarlo, si a alguien le interesa les puedo mostrar después en algún libro o dónde está la demostración, pero también creo que esta parte se estudia en álgebra, se estudia en análisis numérico, pero esta es la expresión final a la que llegamos. Quédense tranquilos que ustedes no van a tener que implementar esto a mano, sino que hay librerías de Python que ya lo hacen, pero me parece bastante importante que entendamos de dónde salen las cosas, porque, por ejemplo, como si volvemos a la fórmula anterior, conociendo esta fórmula, ustedes pueden entender que un beta mayor, un beta más grande, implica una mayor importancia de la variable, ¿no? Un beta más chico implica que la variable influye menos en la predicción. Y es importante entender estas cosas porque, nada, cuando uno después tiene que buscar un hiperparámetro, cuando uno tiene que hacer algún cambio en algún modelo, tiene que entender qué está haciendo y de dónde vienen las cosas, y no simplemente hacer algún clic y con eso obtener un resultado, que es muy fácil y está muy bueno, abstraerse, pero siempre sirve entender la teoría detrás. Bien. Pasamos entonces con el siguiente modelo, que es el de K vecinos más cercanos, KNN. Y este es un modelo que se puede usar tanto para clasificación como para regresión. Ahora vamos a ver en qué difieren en estos casos, si es clasificación o si es regresión. Pero el modelo de KNN consiste en lo siguiente. Cuando llega una nueva observación, se encuentran los K puntos del set de entrenamiento más cercanos a esa nueva observación y se los usa para predecir. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Volviendo al tema este de la glucosa, de los pacientes, imagínense que tenemos una recta, solo una recta, o sea, una dimensión, en la cual medimos el nivel de glucosa en sangre de un paciente. Y queremos saber si ese paciente va a tener o no va a tener diabetes. Entonces, tenemos un set de datos con pacientes del pasado que sabemos si tuvieron o no tuvieron diabetes. Entonces, podríamos agarrar esa recta y poner a cada uno de los pacientes que tenemos del set de entrenamiento en esa recta según su nivel de glucosa en sangre. Y pintarlos, por ejemplo, de rojo si tuvieron diabetes, o de verde o de azul si no tuvieron diabetes. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Cuando nos llega una nueva observación, le medimos al paciente el nivel de glucosa en sangre, lo ponemos en nuestra recta y nos fijamos cuáles son sus K vecinos más cercanos en esa recta. Y con eso, por ejemplo, con el voto de la mayoría, si tenemos 3 pacientes, por ejemplo, si elegimos K igual a 3, nos fijamos en la mayoría de esos 3 pacientes si tuvieron o no tuvieron la enfermedad. Y en base a eso predecimos. Eso es en una dimensión, es un predictor, un modelo bastante sencillo que no sirve para nada. No podemos predecir la diabetes solamente con el nivel de glucosa en sangre. Pero imagínenselo en 2 dimensiones. Ahora ya tendríamos 2 variables y tendríamos los puntos en un plano. Tendríamos que usar la distancia euclídea, por ejemplo, para medir las distancias, cuáles son los puntos más cercanos. Imagínenselo en 3 dimensiones, en n dimensiones. Ahí está la gracia del algoritmo, ¿no? Que uno lo puede pensar en n dimensiones con las n variables que uno quisiera usar. Entonces, como les decía, se utiliza tanto para clasificación como para regresión. Se pueden utilizar pesos para darle mayor preponderancia a los vecinos más cercanos, es decir, por ahí uno quiere que de los K igual a 3 vecinos más cercanos, justo el más cercano tenga más peso que el tercero, por ejemplo. Entonces, para eso se puede usar un algoritmo de pesos. Y otro punto importante es que se pueden normalizar los datos para que todas las variables tengan una escala similar y por lo tanto el mismo peso en los cálculos de distancia. Como les decía antes, este es un algoritmo en el cual se utiliza la distancia. Entonces, si tenemos una variable que tiene una escala entre 0 y 1 y otra variable que tiene una escala, como les decía antes, en el orden de los millones, sería interesante, sería bueno normalizar los datos, escalarlos para que todos tengan una escala similar y que no haya ninguna variable que por un tema de escala
tenga mayor preponderancia en los cálculos de la distancia. Bien. Entonces, si vamos al algoritmo paso por paso, el algoritmo sería, cuando nos llega una nueva observación, calculamos la distancia de la nueva observación a cada uno de los puntos que tenemos en el set de entrenamientos y con eso obtenemos un vector de distancias. El segundo paso sería ordenar el vector de distancias de menor a mayor. El tercer paso sería seleccionar los k puntos de ese vector de distancias ordenado, los primeros k puntos de ese vector de distancias, y con esos k puntos vamos a usarlos para predecir. En el caso de clasificación, como les decía, tomamos los k vecinos más cercanos y se clasifica por voto de la mayoría. En el caso de regresión, se toman los k vecinos más cercanos y se obtiene el promedio. ¿Ok? Bien. Y los hiperparámetros que tenemos, que se pueden optimizar en el caso de KNN, son la cantidad K de vecinos a utilizar, la métrica de distancia y el algoritmo de pesos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que se pueda entender mejor, pero esos son 3 hiperparámetros que podemos optimizar y que podemos ver cuál es el mejor para nuestros datos. ¿Alguna duda de KNN? Bien, genial. Seguimos entonces con el último modelo que tenemos para hoy, que es el de regresión logística. El modelo de regresión logística puede parecer engañoso porque, si bien su nombre dice regresión, lo usamos para clasificación. ¿Por qué? Porque el modelo de regresión logística utiliza regresión, como dice su nombre, para modelar la probabilidad de que una observación pertenezca a una categoría en particular. A alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no usamos regresión para predecir una probabilidad? Es decir, la predicción que estamos haciendo ahora es de una probabilidad, y es justamente la probabilidad de que la observación pertenezca a una clase. Es una probabilidad condicional, ¿no? Sería la probabilidad de que la observación pertenezca a una clase, dadas todas las otras variables que tenemos de esa, o sea, todas las otras variables que observamos de esa muestra. Cuando se intenta modelar este problema, con una regresión lineal, se puede observar que los valores predichos no están necesariamente entre 0 y 1. Sabemos nosotros que la probabilidad siempre tiene que estar entre 0 y 1, pero una regresión lineal no nos asegura que los valores estén entre 0 y 1. Y nosotros lo que queremos hacer es predecir la probabilidad. Entonces, para eso, a alguien se le ocurrió utilizar la función logística. Esta función logística que aparece ahí abajo es una función que solamente toma valores entre 0 y 1. Entonces, la idea que tiene la regresión logística es, de alguna manera, insertar la regresión lineal dentro de esta función logística. Con eso, entonces, nos aseguramos de que el valor que nos devuelva esto va a estar entre 0 y 1. Entonces, podemos tomar eso como la predicción de la probabilidad de que I, es decir, que la variable objetivo sea igual a 1, por ejemplo, que pertenezca a la categoría 1, dadas las observaciones que tenemos, las columnas de esa variable, de esa muestra, de esa observación. Para estimar los parámetros beta, es decir, el modelo entonces consiste en estimar estos parámetros beta que tenemos acá, como teníamos en regresión lineal, se utiliza el método de máxima verosimilitud en este caso, que debe ser resuelto numéricamente, con algoritmos numéricos, como por ejemplo los que se ven en análisis numérico. Bien, ¿alguna duda acá con el tema de regresión, clasificación, estimación de probabilidad? ¿Estamos bien? Se entiende que es un modelo de clasificación que usa regresión. O sea, usamos la regresión para predecir la probabilidad. Pero lo que vamos a hacer es clasificar, ¿ok? Bien. En el caso de regresión logística, los hiperparámetros que se pueden optimizar tienen que ver con parámetros que se utilizan en el método de máxima verosimilitud. Bien, como dijimos antes entonces, nosotros vamos a entrenar un modelo, vamos a buscar hiperparámetros, pero es muy importante poder ver cuán bueno es ese modelo, cuán bien anda, cómo es la performance de ese modelo. Para eso entonces tenemos diferentes métricas según si es clasificación o regresión el problema que queremos resolver. En el caso de regresión utilizamos el error absoluto medio o el error cuadrático medio. Fíjense que ambos son similares. Lo que se está haciendo es una sumatoria, en ambos casos, de la variable real, ¿sí? La variable objetivo real para un caso, para un paciente, por ejemplo, menos la predicción que hizo nuestro modelo. Solamente que en el caso del error absoluto medio, lo que hacemos es sumar la diferencia en valores absolutos, y en el caso del error cuadrático medio, lo que hacemos es sumar la sumatoria de la resta al cuadrado. Lo que hace el error cuadrático medio es darle una mayor preponderancia a los errores más grandes. Por eso muchas veces se utiliza más el error cuadrático medio que el error absoluto medio.
Pero estas son las dos métricas que tenemos en el caso de regresión. En el caso de clasificación, una de las cosas que es muy común hacer es la matriz de confusión. Esta matriz es una matriz que nos permite entender cuán bien anda nuestro modelo. Entonces, fíjense, vamos a tener, en esta fila vamos a tener las observaciones para las cuales el valor real era 0. O sea, la clase verdadera era 0. Acá vamos a tener en esta fila las observaciones cuyo valor real era 1. Acá vamos a tener las observaciones para las cuales nosotros hicimos una predicción de 0 y acá una predicción de 1. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor real de 0 y un valor predicho de 0, entonces tenemos un verdadero negativo. Cuando tenemos un valor real de 0 y un valor predicho de 1, tenemos un falso positivo. Recuerdan, por ejemplo, en la pandemia, ¿sí? Cuando el valor real era 0, es decir, el paciente estaba sano, pero el valor predicho era 1, es decir, el paciente estaba enfermo, daba un falso positivo. Cuando alguien se hacía un test de COVID y le daba positivo, pero en realidad estaba sano, era un falso positivo. Cuando el valor real es 1 y el valor predicho es 0, tenemos un falso negativo. Y cuando el valor real es 1 y el valor predicho era efectivamente 1, tenemos un verdadero positivo. Y de acá surgen algunas métricas, por ejemplo, el accuracy, que son los verdaderos negativos, más los verdaderos positivos, dividido n. Es decir, esta métrica nos permite entender cuántas clasificaciones, cuántas predicciones fueron correctas hechas por nuestro modelo. Ahora, esta métrica accuracy tiene un problema, que es que, imagínense un caso, por ejemplo, en el que tenemos un set de datos con 100 observaciones, de las cuales 90 son de la clase negativa, y 10 son solamente de la clase positiva. En esos casos el accuracy nos va a dar 0.9. El 90% de las veces clasificamos correctamente. Mejor dicho, faltó hacer una suposición más en la teoría que estaba haciendo. Imagínense que tenemos un modelo que siempre clasifica como negativo. Es decir, siempre clasifica como que el paciente está sano. Y tenemos un 10% de pacientes enfermos y un 90% de pacientes sanos. Si el modelo siempre hace una predicción de que los pacientes están sanos, entonces el accuracy nos va a dar un 90%, un 0.9. Sin embargo, ese modelo no sirve para nada. Entonces el accuracy es una buena medida, la podemos tener en cuenta, pero tenemos que entender que muchas veces puede ser engañosa. Por eso tenemos otras métricas, como por ejemplo la sensibilidad, que también es conocida como el recall. La sensibilidad o el recall es la capacidad de detectar positivos. Es decir, tenemos los pacientes que, por ejemplo, hicimos una predicción como enfermos sobre los pacientes enfermos totales. Fíjense que esta métrica penaliza a los falsos negativos, ¿sí? Entonces puede ser muy útil para el caso de enfermedades. Nosotros no queremos tener falsos negativos, no queremos que nadie que tenga la enfermedad decirle que no la tiene, por ejemplo, ¿sí? La especificidad es el caso contrario a la sensibilidad, es lo mismo pero para la clase contraria, es decir, es la capacidad que tiene el modelo de detectar negativos. Y la precisión nos permite entender cuán bueno es el modelo detectando positivos. Y en este caso, fíjense que lo que hace es penalizar a los falsos positivos. Entonces, en este caso puede ser bastante útil para, por ejemplo, fraude, ¿no? Uno no quiere tener un falso positivo, uno no quiere decirle a alguien que hizo algo, que cometió un delito, por ejemplo, cuando en realidad no lo hizo. Entonces, dependiendo del problema que vamos a tener, dependiendo de los datos que tengamos, vamos a querer optimizar una variable u otra, ¿sí? Tenemos que elegir una para usar. ¿Alguna duda con respecto a estas métricas? Sí, entonces, una pregunta. ¿Las métricas que tenés disponibles en los algoritmos o modelos de regresión son siempre los que mostraste antes, el OutRock, el MAE y el MCE? ¿Esos en todos los algoritmos, en todos los modelos de regresión, digo bien? No, a ver, en regresión tenemos estas dos métricas. Los errores absolutos. El error absoluto medio y el error cuadrático medio. Esto es para regresión. Claro. Para clasificación tenemos estas cuatro que les digo ahora, y nos queda una más que ahora la vamos a ver, que es la que vos mencionaste, que es el OutRock. ¿Ok? ¿Podrías repetir el de precisión? ¿Qué tan bueno es detectando los positivos? Detectando los positivos, claro. Ok, listo. Fíjense que la fórmula de la sensibilidad o del recall, comparada con la precisión, es casi la misma, es verdaderos positivos sobre verdaderos positivos, en ambos casos, pero acá se suman los falsos negativos y acá se suman los falsos positivos. Por eso les digo que acá, en el recall, se penalizan a los falsos negativos, es decir, los casos en los que yo le estoy diciendo a una persona, por ejemplo, en el caso de la enfermedad, ¿no?
es un falso negativo, o sea, yo le estoy diciendo que no tiene la enfermedad cuando en realidad sí la tiene. Y en estos casos de precisión sería el caso opuesto. Por ejemplo, cuando yo le estoy diciendo a una persona que sí tiene la enfermedad, pero en realidad no la tiene. Por eso decía que, por ejemplo, cuando estamos detectando pacientes enfermos, por ahí nos conviene usar el recall. Ahora, si queremos detectar, por ejemplo, fraude, entonces por ahí queremos usar la precisión, tal vez, ¿no? Porque no queremos que nos pase de decirle a alguien que cometió un delito, por ejemplo, que hizo fraude, cuando en realidad no lo hizo. Y en cambio, por ejemplo, si queremos detectar enfermedades en pacientes, tal vez si le decimos a alguien que tiene una enfermedad y por ahí no la tiene, entiendo que por ahí no es lo correcto, o sea, no es lo que busca un médico hacer, claramente, pero es preferible decirle a alguien que tiene algo que no tiene antes que perdernos la posibilidad de detectar una enfermedad en un paciente. Queremos que si un paciente tiene la enfermedad, asegurarnos de detectarla, ¿sí? Por eso, dependiendo el tipo de problema que estamos modelando, vamos a usar una métrica u otra. ¿Ok? Bien. Y después nos queda una métrica más, que es la curva ROC, ¿sí? Esta métrica lo que intenta es hacer un poco una mezcla entre las métricas que les mostraba en la filmina anterior, y lo que hace es medir el área bajo esta curva ROC que aparece acá. Esta curva ROC surge de graficar en el eje X, en el eje horizontal, 1 menos la especificidad, que es el false positive rate, ratio de falsos positivos, y en el eje vertical la sensibilidad, que es el true positive rate, es decir, el ratio de verdaderos positivos. Entonces, esto se grafica para cada umbral de decisión. ¿Qué es un umbral de decisión? Habíamos visto, por ejemplo, en el caso de la regresión logística, que nosotros predecimos una probabilidad de que una observación pertenezca a una clase en particular. Y con esa probabilidad nosotros después tenemos que decidir qué hacer. Entonces podríamos decir, bueno, siempre y cuando que la probabilidad predicha es mayor a 0,5, entonces predecimos como que el paciente está enfermo, por ejemplo, o que la operación fue fraudulenta, o que pertenece a la clase 1, no importa que sea. Y siempre que sea menor a 0,5, predecimos la clase 0. Pero podríamos decir, no, tal vez yo quiero ser un poco más, quiero relajarme un poco, entonces digo, bueno, si es mayor a 0,6 o es mayor a 0,7. Entonces tenemos que definir un umbral, que eso depende del problema que queramos hacer, es un corte que queremos decir, a partir de tal corte clasificamos como positivo, a partir de tal otro corte clasificamos como negativo. Entonces lo que hace la curva ROC es para cada uno de esos cortes, para cada uno de esos umbrales, encontrar cuál es la sensibilidad y encontrar cuánto vale 1 menos la especificidad, y graficarlo en esta curva, ¿sí? Entonces, a mayor área de esta curva, mejor es nuestro modelo, mejor es nuestro clasificador. Fíjense que en el punto 0, 1, ¿sí? En el punto x0 y 1, tenemos que los falsos negativos son 0 y los falsos positivos son 0. Estamos en el caso del mejor modelo posible. Por eso, cuando la curva más se acerca a este punto que está acá arriba, mejor va a ser nuestro clasificador. Por eso siempre vemos el área bajo la curva. Cuanto mayor área cubra nuestra curva, mejor va a ser nuestro modelo. Fíjense en el caso del punto 1, 0, es decir, cuando x vale 1 e y vale 0. Acá tenemos que los verdaderos negativos son 0 y los verdaderos positivos son 0, es decir, que nuestro modelo predice siempre mal, ¿sí? Nunca predice bien, no tenemos ningún verdadero. ¿Qué pasa acá? Acá nuestro modelo es tan malo que termina siendo bueno, porque si vos siempre haces la predicción incorrecta y sabés que siempre haces la predicción incorrecta, bueno, simplemente alcanza con dar vuelta a la predicción que uno da y listo, ahí estás prediciendo, tenés el mejor clasificador posible. Lo que no vamos a querer nunca es estar cerca de esta diagonal, porque fíjense en el punto 0, 0. En el punto 0, 0 tenemos que los verdaderos positivos son 0 y los falsos positivos son 0. Y en el punto 1, 1 tenemos que los falsos negativos son 0 y los verdaderos negativos son 0. Entonces, siempre queremos que nuestro modelo esté alejado, que la curva ROC esté alejada de la diagonal. Queremos que esté lo más cercano posible a 1. Pero como les decía antes, si nuestro modelo está muy cerquita de este punto, termina siendo lo mismo porque es dar vuelta a las predicciones y listo. ¿Ok? ¿Alguna duda con la curva ROC? Bien, genial. Voy a hacer un comentario más. Sí. Tengo una duda con la curva ROC. Entonces, ¿se Sí. usa para clasificación la curva ROC? Exacto, sí. Perfecto. Fíjate que la curva ROC usa los falsos negativos, los falsos positivos, la sensibilidad, la especificidad. Eso solamente lo tenemos en el caso de clasificación. Sí, total. Verdadero o falso, digamos. Claro, en los casos de regresión no tenemos esta posibilidad. No hay falsos, no hay verdaderos, no hay negativos, no hay positivos, sino que tenemos un número, por eso usamos estas métricas en regresión.
Para clasificación podemos usar, por ejemplo, podemos optimizar el recall, la especificidad, la precisión, el accuracy, o podemos optimizar el área bajo la curva ROC, que se usa mucho el área bajo la curva ROC. Bien, un comentario más que voy a hacer respecto a los modelos que vimos, que me olvidé de mencionar, es que en el caso de KNN, me interesa que se entienda que el algoritmo de KNN es un algoritmo lazy. ¿Por qué? Porque cada vez que nos llega una nueva observación tenemos que hacer todos los cálculos. A diferencia de, por ejemplo, la regresión lineal o la regresión logística, en las cuales nosotros obtenemos los parámetros beta optimizados y cuando nos llega una nueva observación, simplemente la ponemos en la fórmula. Por ejemplo, miren el caso de la regresión lineal. Nosotros entrenamos al modelo, el modelo nos devuelve cuáles son los parámetros beta optimizados, y cuando nos llega una nueva observación, la introducimos en esta fórmula y listo. En cambio, cuando nos llega una nueva observación en KNN, tenemos que encontrar los puntos más cercanos, es decir, tenemos que calcular todas las distancias, tenemos que ordenar el vector, seleccionar los puntos, ¿sí? Es un algoritmo lazy, porque cada vez que nos llega una nueva observación tenemos que hacer todos los cálculos de vuelta. ¿Ok? Eso quería que quede claro como una desventaja de KNN. O sea, si bien KNN es muy intuitivo porque trabaja con distancias, como si se acuerdan el ejemplo que les mostré en una dimensión, que es muy intuitivo, uno lo puede ver, lo puede pensar, se lo puede imaginar en la cabeza, pero tiene como desventaja que si uno lo quiere usar, por ejemplo, en tiempo real para predecir, puede ser bastante lento porque tiene que hacer todos los cálculos en el momento, a diferencia de otros modelos. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar entonces un poco de las posibles problemáticas que podemos tener cuando hacemos un modelo Machine Learning. Una de las posibles problemáticas es el underfitting, como habrán visto en la clase teórica. El underfitting sucede cuando el modelo no es lo suficientemente complejo como para capturar los patrones presentes en los datos de entrenamiento. Los síntomas son entonces el error de entrenamiento alto y el error de validación alto. Fíjense que el modelo resulta ser tan malo que cuando le damos el modelo para ver qué métrica tiene, es decir, para que nos haga predicciones sobre el set de entrenamiento que usó para entrenar, el error es alto. Es decir, no predice bien ni siquiera para los datos que usó para entrenar. Y por supuesto, si para los datos que usó para entrenar no predice bien, tampoco lo va a hacer para los datos de validación que nunca los vio. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona cambiando un modelo más complejo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos usando una regresión lineal, usar otro algoritmo como KNN, usar árboles, ¿sí? O se podría solucionar cambiando de hiperparámetros. Por ejemplo, ya van a ver en el caso de los árboles, muchas veces hay algoritmos de árboles que usan ensambles, o sea, que usan varios árboles a la vez para predecir. Entonces, bueno, podemos aumentar la cantidad de árboles, tal vez complejizarlo al modelo para que sea más que capture mejor los datos, ¿ok? Bien, este es el caso de underfitting. Cuando el modelo no es tan complejo para capturar los patrones, entonces el error de entrenamiento es alto. Y el caso de overfitting se caracteriza por tener un error de entrenamiento bajo y un error de validación alto. Es decir, el modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y no generaliza bien a los nuevos datos. Es decir, cuando nosotros le damos al modelo para hacer predicciones sobre el set de entrenamiento, que es el que usó para aprender y entrenar, el error es bajo. Es decir, predice muy bien los datos de entrenamiento. Pero cuando le damos nuevos datos en el set de validación, el error es muy alto. Es decir, que ante nuevas observaciones que nunca vio, el modelo no predice bien. Entonces se soluciona esto cambiando a un modelo más simple o consiguiendo más datos. Vamos a ver esto de una forma gráfica. Me parece que es interesante verlo de una forma gráfica. Miren el caso de clasificación. Supónganse que tenemos para clasificar en puntitos naranjas o puntitos azules. Entonces lo que queremos es un ajuste que capture el patrón, ¿sí? Una curva que capture el patrón para separar los puntos naranjas de los puntos azules, pero que generalice. Porque miren el caso este. En el caso este de overfitting, esto está sobreajustado, ¿sí? Fíjense que la curva separa, en el caso del set de entrenamiento, separa perfectamente de los datos naranjas y los datos azules. Pero ¿qué pasa? Un punto que está acá, cualquier persona lo tendería a clasificar como naranja en vez de como azul. Y en este caso lo estaríamos clasificando como azul. Fíjense que en este caso esta curva lo estaría clasificando como naranja. Generaliza bien a nuevos datos esta curva, a diferencia de esta que casi que se aprendió de memoria los datos del set de entrenamiento. Y en el caso de underfitting es simplemente una recta que no logra capturar bien el patrón que tienen los datos. En el caso de regresión es parecido, ¿no? Solamente que acá no tenemos clases en regresión. Imagínense que tenemos estos datos que están acá, los azules, y que tienen este patrón como una especie de curva, ¿sí? Una especie de parábola. En el caso de overfitting,
tenemos una curva que se sobreajusta a todos los datos de entrenamiento, casi que pasa por todos los datos de entrenamiento. En el caso de underfitting es una recta que no logra captar, no logra generalizar bien, no logra entender cuál es el patrón, y un ajuste correcto sería una curva que más o menos siga el patrón que siguen estos datos, ¿ok? ¿Alguna duda respecto a underfitting, overfitting? Bien. ¿Alguna duda que les haya quedado de la presentación? Si no, ya pasamos a la parte práctica. Bien, genial. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte práctica. Vamos a pasar al código. Vamos a hablar un poquito primero de regresión. Para eso entonces vamos a empezar importando esta librería Plotly para hacer plots, para hacer visualizaciones. Importamos pandas como siempre. Y vamos a importar de sklearn.dataset. Sklearn es la librería que vamos a usar a partir de ahora para la parte de Machine Learning, para la parte de los modelos. Vamos a importarnos esta función que nos permite traernos un set de datos que se llama California Housing. Vamos a entender ahora de qué se trata este set de datos. Este set de datos es un set de datos, acá abajo les dejo el link, después les voy a compartir la presentación y el collab para que lo puedan ver si les interesa más, pero es un set de datos que tiene información, filas de manzanas en California. Manzanas de casa estamos hablando, ¿no? Entonces, para cada manzana tenemos, por ejemplo, este medInc, esta variable medInc mide, por ejemplo, el ingreso promedio de las personas que viven en esa manzana. Después, no sé, por ejemplo, tenemos la cantidad promedio de habitaciones que hay en las casas de esa manzana, la cantidad promedio de dormitorios que hay en las casas de esa manzana, o la latitud y la longitud. Y después tenemos acá esta variable que es el valor medio de las casas en esa manzana. Entonces, supónganse que queremos usar este set de datos para predecir esta variable, que es el valor que van a tener las casas en una determinada manzana. Entonces, vamos a entender un poco el set de datos con algunos plots. Esto es importante, esto es algo que van a tener que hacer en el TP. Los plots que vamos a hacer nosotros, en la parte de Machine Learning, tienen que tienen que funcionar como una especie de modelo de Machine Learning básico. Es decir, queremos que con el plot que hagamos, intentar poder predecir la variable objetivo. Por supuesto que la predicción que hagamos con un plot va a ser muy básica, muy tonta tal vez, pero la idea es eso. La idea no es hacer un plot que sea la cantidad de filas que tenemos de, no sé, de una clase, de otra, no nos interesa eso, sino que lo que queremos hacer es algún plot que nos dé un valor, que nos permita ya hacer alguna suposición sobre qué variables pueden ser importantes, qué variables no. Entonces, por ejemplo, miren acá lo que estoy graficando, que es la latitud y la longitud, y el colorcito que tienen, los puntitos, son el precio de las casas, el valor de las casas. Entonces, cuanto más amarillito es, va a tener un precio más alto, cuanto más azul es, un precio más bajo. Y fíjense que ya con esto podemos entender que, bueno, que la latitud y la longitud nos sirve para entender un poco cuán caro, cuán barato es una casa. Fíjense que si la latitud y la longitud está cerca de este espacio, por ejemplo, longitud de menos 122 y latitud de alrededor de 37, sabemos que las casas tienden a ser más caras en esta zona. Lo mismo pasa por acá abajo. En cambio, las casas que están más por esta zona tienden a ser más baratas. Entonces, esto ya funciona como una especie de modelo de Machine Learning muy primitivo, muy básico. Imagínense que entonces ahora yo les digo, bueno, le doy la latitud y la longitud de una casa y ustedes me dicen el precio que va a tener. Fíjense que ya estamos usando el plot para predecir. Entonces yo te doy una longitud de menos 115, por ejemplo, menos 117, y una latitud de 38, va a estar por acá la observación, la vamos a predecir con un valor bajo. En cambio, si te doy una observación, una nueva casa que está por esta zona, entonces la predicción va a ser de un valor más alto. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bien, fíjense esto, fíjense, el income, es decir, el salario promedio, ¿sí? El salario medio de las personas que viven en una manzana, con respecto, en función del valor de las casas. Fíjense que hacemos este plot y ya vemos una tendencia lineal. Ya vemos que a mayor income, mayor valor de las casas. Entonces, de vuelta, esto ya sirve como un modelo Machine Learning primitivo, muy básico, que nos permite estimar cuál va a ser el valor de la variable objetivo. Si yo ya te doy un income, uno ya puede más o menos predecir por dónde va a estar el precio de la casa. Bien, vayamos entonces ahora al proceso de Machine Learning en sí mismo. Tenemos entonces que separar, como dijimos antes,
a las columnas que vamos a usar para predecir de la columna que queremos predecir. En este caso, entonces nos quedamos con X, que son todas las columnas del data frame, menos la columna que queremos predecir, que es el valor de las casas, y en Y nos quedamos con la columna que queremos predecir. Entonces fíjense que acá nos quedamos con las 8 columnas anteriores, que es X, y acá nos quedamos con Y, que es la columna que queremos predecir nosotros. Bien. Ahora vamos a hacer una división en train y validation. En este caso no voy a usar el set de testeo como les había contado en la presentación, porque bueno, no vamos a probar diferentes modelos, no viene al caso, pero ustedes en el trabajo práctico van a tener que hacer la división en el set de entrenamiento, el set de validación y el set de testeo. Para eso vamos a usar esta función train-test-split, que ya viene en el módulo model selection de scikit-learn, que lo que nos permite es decir, pasarle a la función nuestro X, pasarle a la función nuestro Y, pasarle qué porcentaje o qué proporción queremos de nuestros datos originales se queden para el set de validación y pasarle una semilla. Esto es súper importante, la parte de pasar una semilla, porque esta función lo que hace es dividir el set de datos de forma aleatoria. Es decir, nos va a dividir de manera random, algunas filas van a ir para el set de entrenamiento y otras van a ir para el set de validación. Para eso, entonces, el algoritmo necesita una semilla aleatoria. Y nosotros se la tenemos que definir, esta semilla aleatoria. ¿Por qué? Porque si no lo definimos, nuestros resultados no son reproducibles. Es decir, si ustedes después cierran el collab, si ustedes no ponen semilla aleatoria, hacen una división del set de datos, cierran el collab y al día siguiente lo vuelven a abrir, el resultado puede no ser el mismo. Sí, Federico. Perdón, ahí estás separando también a la parte de... O sea, está también teniendo en cuenta la parte de test. No, lo que les decía recién es que no estamos dividiendo un test acá. Para el ejemplo este voy a hacer una división entre train y validation. No voy a usar test porque no voy a probar con diferentes modelos ni con diferentes hiperparámetros. Pero sí les decía que en el trabajo práctico van a tener que hacer esa división también. Está bien, gracias. Disculpa. Genial. No hay problema. ¿Esa semilla la accionamos con algún criterio? No. No hay ningún criterio para la semilla. Pueden poner cualquier número. Yo puse aquí el día de mi cumpleaños. Pueden poner cualquier cosa. Pero lo importante es definirla para que cuando ustedes vuelvan a correr el collab mantengan el mismo resultado. Eso es importante, por ejemplo, si después tienen que presentar este resultado ante alguien. Por ejemplo, imagínense que en el trabajo práctico ustedes hacen la predicción, hacen la separación del set de entrenamiento y les da, no sé, una curva ROC de 0,95. Y después si yo voy a correr el collab, me encuentro con que no, cuando yo corro su collab me da 0,92. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez usaron otra semilla ustedes. Y si no está definida ahí en el collab, no sé qué semilla usaron y no sé si lo que ustedes me dijeron en el informe, por ejemplo, es real o no. Esto es para el caso de una materia, para el caso de un trabajo práctico, pero imagínense en el caso de algo que, no sé, estamos haciendo un paper o algo, un informe de alguien, no sé, en un trabajo o algo, tenemos que mantener una semilla para poder reproducir nuestros resultados si alguien más lo quiere hacer. Bien, esto es algo muy importante que siempre tienen ese error en los trabajos prácticos, así que ténganlo en cuenta. Bien, entonces, como les decía, usamos esta función para separar nuestro X en XTrain y en XValidation y nuestro Y en YTrain e YValidation. Y acá estamos haciendo una separación aleatoria. Algo que tampoco mencioné en la presentación, pero es muy importante que también sepan, es que en estos casos hacemos una separación aleatoria porque nuestros datos no tienen una dependencia temporal. ¿Sí? En estos casos tenemos precios de casas, no hay ninguna variable temporal ahí que nos haga ningún ruido, pero si nosotros tuviéramos una variable temporal, no podemos hacer una separación aleatoria, sino que tenemos que hacer una separación teniendo en cuenta el tiempo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a hacer que el modelo entrene con datos del futuro, que es algo que en la teórica lo llamaban time traveling, si se acuerdan, y no está bien eso. No queremos que nuestro modelo tenga información del futuro a la hora de entrenar, porque entonces las predicciones que después hagan en el set de validación no van a ser fidedignas, ¿sí? Entonces es muy importante entender cómo es nuestro set de datos y ver si podemos o no podemos hacer una separación aleatoria. Si podemos hacer una separación aleatoria, podemos usar esta función. Si no podemos hacer una separación aleatoria, entonces ustedes a mano pueden tranquilamente agarrar el X y el Y quedarse con, no sé, por ejemplo, el 80% de las primeras filas para el set de entrenamiento y el 20% siguiente para el set de validación y después para el de testeo. ¿Ok? Bien, entonces hacemos esta división. Fíjense que yo le pedí que se quede con un 20% para el set de validación. Entonces el XTrain se queda con 16.500 filas y el de validation va a tener 4.100 filas. Bien, vamos entonces ahora a la parte de la regresión lineal. Para eso entonces nos importamos de
la librería scikit-learn del módulo Linear Model, nos importamos esta clase de Linear Regression. Entonces, para eso nos creamos una instancia de esta clase Linear Regression, y lo que hacemos es hacerle un fit. Cuando hacemos un fit, lo que está haciendo por dentro es encontrar los parámetros beta óptimos para nuestros datos. Y fíjense que le podemos preguntar a esta clase cuáles son esos parámetros que encontró. Si hacemos lr.coef_, acá tenemos los parámetros beta que encontró óptimos para nuestro modelo. Fíjense que tenemos 8 variables, 8 columnas tenemos, ¿sí? Y tenemos un parámetro beta para cada una de estas columnas, ¿ok? Y también le podemos preguntar cuál es el beta sub 0. Este es el beta sub 0 en nuestro caso. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que es importante entender de dónde salen las cosas? Bueno, es por esto. Porque ahora ustedes van a ver que nosotros vamos a hacer una predicción, ¿no? Podemos usar lr.predict y podemos predecir para el set de validación. Estos resultados que nosotros tenemos acá es simplemente el resultado de aplicar la fórmula que vimos antes. ¿Recuerdan cómo era la fórmula? La fórmula era el beta sub 0 más el beta sub 1 por el x sub 1 más el beta sub 2 por el x sub 2 y así en adelante. Entonces fíjense que yo lo que hice... Ahí no tenés el error, ¿no? No, habíamos dicho que el error tendía a 0, o era un supuesto por lo menos del modelo lineal que el error tiende a 0, así que no lo tenemos en cuenta para el cálculo. Fíjense que lo que estoy haciendo acá, para la primera fila del set de validación, la predicción que nos da el modelo es 1,82 y algunos decimales más. Ahora, yo lo que les quiero mostrar es que este resultado en realidad es el resultado de hacer beta sub 0 más la suma de cada uno de los coeficientes multiplicados por cada uno de los valores que tenemos de nuestra observación. Es decir, va a ser menos 36,6643 más 4,3 por e a la menos 0,1 por este valor del incoming, más este valor por este, más este por este y así con todos. Entonces, si hacemos eso a mano, fíjense que nos da el mismo resultado que lo que nos dio la función predict de la regresión lineal. Esto no lo van a tener que hacer en el trabajo práctico, esta parte manual, pero de vuelta me interesa que entiendan que, por más que es muy fácil hacer una predicción, uno hace un punto predict y ya tiene el resultado, fíjense que esto viene de la teoría, viene de beta sub 0 más cada uno de los betas multiplicado por cada uno de las variables que tenemos. ¿Ok? Bien. Y una vez que hicimos la predicción con este punto predict, tenemos acá guardadas las predicciones que hizo nuestro modelo, entonces podemos importarnos del módulo metrics de scikit-learn el error cuadrático medio y el error absoluto medio. Entonces usamos esta función, le pasamos los valores reales, el eValidation que nos habíamos separado en nuestro set de datos original, y le pasamos las predicciones que hizo nuestro modelo. Entonces nos da, nos falta importarlo, entonces nos da el resultado del error absoluto medio. Y también podemos hacer lo mismo para el error cuadrático medio. Estos valores así por sí solos no nos dicen nada, ¿sí? Porque el error cuadrático medio y el error absoluto medio no es que va entre 0 y 1 o entre 0 y algo, sino que puede tener cualquier valor. Entonces esto nos sirve cuando comparemos. Imagínense que después ustedes agarran y hacen otro modelo de regresión y le calculan el error absoluto medio o el error cuadrático medio, entonces lo pueden comparar con el de este modelo y entender cuál fue mejor, ¿ok? Pero así por sí mismo solo, el error cuadrático medio no nos dice nada. Nos sirve para compararlo. Bien, y bueno, acá tenemos las predicciones y los valores reales. Fíjense, la predicción que hizo nuestro modelo para la primera observación del set de validación era 1,82 y el valor real era 1,3. En el segundo caso era 2,21 el valor real y la predicción fue casi 2. En el tercer caso era 0,82 y la predicción fue 0,81. Bueno, como ven, no es exacto, obviamente, hay un error, y es lo que intentamos medir con estas fórmulas de error cuadrático medio y error absoluto medio. Bien, ¿alguna duda de la parte práctica de regresión? Bien, genial. Pasamos entonces a la parte de clasificación. Para esto vamos a usar, importamos primero Pandas y Plotly otra vez, y vamos a usar otro dataset, porque como habíamos dicho antes, ¿no? No podemos usar el mismo para regresión que para clasificación, porque en regresión queremos predecir una variable numérica, en clasificación queremos predecir una variable categórica, una clase. Entonces usamos este otro dataset, que es un dataset que tiene
muestras de tejidos que intenta predecir si una mujer va a tener o no va a tener cáncer de mama. Entonces tenemos muestras de tejidos orgánicos y tenemos diferentes variables que se tomaron para estos tejidos orgánicos. Si no recuerdo mal, después pueden buscarlo si no, pero acá lo que hicieron es tomar para cada una de las células que encontraron en ese tejido, por ejemplo, el radio medio de esas células, o la textura media, o el perímetro medio, un montón de variables para, como promedio, o por ejemplo acá tienen las worst, por ejemplo, de todas las células que había en el tejido, cuál tenía la peor área, o la peor concavidad, o la peor simetría. Entonces, cada una de las filas es una observación, es decir, una muestra de tejido, y tenemos un target que es si esa persona o si ese tejido era benigno o maligno, si esa persona iba a tener o no cáncer de mama. En este caso están al revés de lo que uno hubiera supuesto. El 0 representa que el tumor era maligno y el 1 representa que el tumor era benigno, ¿sí? Es al revés de lo que uno se imagina. Generalmente usamos el 1 para la clase negativa, la clase que queremos intentar encontrar, y un 0 para la clase mayoritaria, pero bueno, no importa eso. Bien, entonces tenemos este set de datos, cada fila es una muestra de tejido, tenemos diferentes variables, diferentes observaciones que se hicieron de esos tejidos, y vamos a hacer algunos plots para entender un poco nuestros datos. Por ejemplo, bueno, acá un plot bastante sencillo, pero para entender la proporción que tenemos de tumores benignos y de tumores malignos. Fíjense que es una proporción bastante aceptable, ¿no? Generalmente en estos casos que estamos haciendo predicciones de enfermedades tenemos muchas menos muestras de enfermedades positivas que de pacientes sanos. Así que esto nos sirve para entender en un principio si tenemos que hacer algún oversampling o algún subsampling. En principio estamos bien con esto. Después podemos hacer algunos plots para, como les decía antes, intentar hacer modelos muy sencillos, muy primitivos de Machine Learning para predecir. Entonces fíjense que acá lo que hice es una grafiqué la distribución del radio promedio, ¿sí? Y fíjense que esto ya nos sirve un poco para entender cómo funciona. Fíjense que el radio promedio, en general, cuando es un radio más grande, el tumor es maligno. Cuando es un radio más chico, el tumor tiende a ser más benigno. Entonces, esto ya sirve como un modelo Machine Learning muy primitivo, ¿no? Pero si nos llega una observación con un radio de 7, y muy probablemente sea un tumor benigno. Y si nos llega una observación con un radio de 20 y algo, y probablemente sea un tumor maligno. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos ver, por ejemplo, la relación entre la simetría y el perímetro. Fíjense que este plot ya nos ayuda a separar un poco las clases, ¿no? Fíjense que a partir de acá cierto perímetro encontramos que hay una especie de separación, y que a mayor perímetro el tumor tiende a ser maligno, a menor perímetro el tumor tiende a ser benigno. Pero fíjense que la simetría, si vemos en el eje X, no nos ayuda mucho la simetría a entender si el tumor es maligno o benigno. Fíjense que si tuviéramos que hacer una separación horizontal, no encontramos una separación horizontal muy acertada para hacer. Bien, y bueno, acá tenemos otro plot, en este caso es un plot en 3D, en el cual graficamos la simetría, el smoothness, que es la suavidad, y la concavidad. Entonces fíjense, bueno, como decíamos antes, fíjense la simetría, ¿no? La simetría es este que está acá. Fíjense que no nos sirve mucho para entender, para separar la simetría. Que a diferencia, por ejemplo, de la concavidad, ¿no? Podemos ver que a mayor concavidad, y en general tenemos más rojos arriba que abajo. O sea que la concavidad puede ser una variable importante, una feature importante para predecir si el tumor va a ser maligno o benigno. Y si lo vemos de este lado, tenemos acá el smoothness, la suavidad, y tampoco nos ayuda mucho a predecir. Fíjense que no podemos hacer una separación sobre este eje de los datos que tenemos. Pero bueno, estos son algunos plots que les mostré, que los estamos dando como ejemplo, de cosas que ustedes pueden hacer. Como les decía, tienen que ser cosas que sirvan como un modelo muy primitivo de Machine Learning, que ya nos permiten entender relaciones entre las variables que tenemos con la variable objetiva a predecir. Bien, y una vez que entendimos el dataset, vamos entonces a hacer algo similar a lo que hicimos antes. Vamos a separar a la variable objetivo, en este caso tiene el nombre de target, de todas las otras variables. Entonces acá en X nos quedamos con todas las otras variables. Fíjense que en este caso tenemos 569 filas. Nos quedamos acá en Y con las variables objetivos, que son si el tumor era maligno o si el tumor era benigno. Y vamos a hacer un KNN ahora. Yo les había dicho que KNN trabajaba con distancias y que muchas veces convenía o era muy útil escalar a los datos para que queden dentro de una misma escala. Fíjense que tenemos variables que van en el rango de 0 y 1, ¿no? Como estas que tenemos acá, y otras variables que ya, por ejemplo, van en el orden de los 1000, ¿no?
Entonces estaría bueno, como vamos a hacer un algoritmo de distancias, estaría bueno normalizar los datos para que todos tengan una escala similar. Entonces nos importamos esta clase, que es un scalar, se la aplicamos, le hacemos un fit a nuestro set de datos X, y nos creamos acá el dataset X de vuelta, pero ahora escalado. Fíjense que ahora todas las columnas tienen una escala similar. Esto nos va a ayudar a que el algoritmo de KNN no esté tan... no tenga tanto prejuicio, no esté tan apoyado en las variables con mayor escala, en el cálculo de las distancias. De vuelta, entonces hacemos una división del set de datos en validation y train, en este caso. Recuerden que no estamos haciendo test porque no hace falta acá en este ejemplo, pero ustedes lo van a tener que hacer para el trabajo práctico. Tenemos entonces para train 455 filas y nos quedamos para validation con 114 filas. Y vamos a hacer el KNN ahora. Fíjense, me estoy importando. Del módulo neighbors de KNN me importo el KNeighbors classifier. Es decir, la clase esta que nos ayuda, que tiene adentro el modelo de KNN. Y a la vez del módulo model selection importo el randomized search CB. Es decir, lo que vamos a hacer acá es una búsqueda de hiperparámetros. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para buscar hiperparámetros teníamos dos formas de hacerlo? Una era grid search y la otra era random search. En este caso vamos a hacer un random search. Entonces fíjense lo que hacemos. Primero definimos al modelo, es decir, nos creamos una instancia del modelo que vamos a usar. Luego definimos para los hiperparámetros que nosotros queremos usar, los que nos interesan a nosotros, los valores posibles para ese hiperparámetro. Fíjense, para la cantidad n de vecinos, o la cantidad k de vecinos, como dice el nombre del algoritmo, definimos los valores posibles 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Por qué? Porque se me ocurrió a mí. ¿Qué puede pasar? Si de repente yo me encuentro que el valor óptimo de k, o de la cantidad de vecinos, es 11, entonces yo podría agarrar y decir, bueno, voy a probar ahora qué pasa con 13, o qué pasa con 15. Si me encuentro que está entre estos valores, o sea, si nos dio 5, 7 o 9, entonces, bueno, me puedo quedar relativamente tranquilo de que los valores posibles que yo elegí estaban más o menos acertados. Pero es interesante decir esto, ¿no? Que si justo nos da en el límite superior o el límite inferior, podemos probar con otros valores que estén un poquito más o un poquito menos de esos límites que nosotros definimos. Después tenemos acá este hiperparámetro weights que nos permite definir si queremos usar o no un algoritmo de pesos. Recuerdan que para KNN yo les había dicho que si queremos hacer que los vecinos más cercanos tengan un mayor peso a la hora de clasificar, es decir, que por ejemplo el vecino más cercano sea más preponderante que el tercero o el quinto vecino más cercano, entonces podemos usar un algoritmo de pesos. Entonces lo que estoy definiendo acá es que para el caso del hiperparámetro de pesos, podemos usar un algoritmo de pesos en base a la distancia o no. En este caso, uniform sería no usar un algoritmo de pesos. Y después tenemos este hiperparámetro P. Voy a mostrar ahora. Ahora les voy a compartir esta otra ventana. Pero este hiperparámetro P, fíjense, algo que es importante también es que en la página de Scalano tienen toda la documentación de todas estas funciones, de todas estas clases, para entender qué parámetros toma, qué parámetros son opcionales, cuáles pueden ponerle, qué valores pueden tener, cuáles son los valores default también, ¿sí? Fíjense que si nosotros no elegimos una cantidad de vecinos, el default es 5. Acá está el hiperparámetro de pesos, que habíamos dicho que puede ser en base a distancias o uniforme, ¿sí? Que todos los puntos tengan igual peso o que tenga algún peso según la distancia, o incluso pueden ustedes definir una propia función y llamarla a esa función a la hora de darle pesos a las observaciones. Por ejemplo, si a ustedes se les ocurre algún otro algoritmo de pesos, pueden crearlo, pueden escribirlo, codearlo, y pueden pasárselo como parámetro a esta función. Y bueno, acá el parámetro que yo quería mostrar era este P. Este P nos define qué tipo de distancia estamos usando. Si P es igual a 1, mejor dicho, P es el parámetro que se utiliza en la distancia Minkowski. Vamos a ver qué es esta distancia, esta fórmula de distancia. Vamos a ver acá. Fíjense, la fórmula de esta distancia es la siguiente. Esta es, sí, ¿no? Bueno. Esta que está acá me gusta. Creo que es la misma, ¿no? A ver. Sí, es la misma, está bien. Fíjense, si P es igual a 1, en el caso que P sea igual a 1, entonces estamos usando la distancia Manhattan.
la distancia a Manhattan es una distancia que mide solamente, que se mueve a través de los ejes X o Y. La distancia más común es la distancia euclidia, ¿sí? Ahora, la fórmula esta que yo les decía, la de Minkowski, nos permite, dependiendo del parámetro P que pongamos, tener la fórmula de la distancia de Manhattan o de la distancia euclidia. Si P es igual a 1, entonces esa fórmula representa la distancia de Manhattan. Y si P es igual a 2, entonces estamos en el caso de distancia euclidia. ¿Ok? Por eso yo probé en el Colab los valores de P igual a 1 y P igual a 2. Pero yo quería que entendieran de dónde son esos parámetros, sino que tienen que ver de la fórmula de la distancia esta. Entonces fíjense que si P es igual a 1, este exponente se va. Mejor dicho, si P es igual a 2, esto nos queda un medio, que es la raíz cuadrada, y esto nos queda 2 acá, y fíjense que la fórmula de la distancia euclídea es la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias al cuadrado. ¿Ok? Bien. Volvamos entonces al Colab. Bien, entonces definimos los hiperparámetros que nosotros queremos probar. Cantidad de vecinos, algoritmo de pesos y algoritmo de distancia sería, ¿no? Un comentario más respecto a esto. Acá estoy usando vecinos impares. ¿Por qué? Porque estoy en un caso de clasificación binaria, ¿no? Si yo, por ejemplo, decidiera utilizar K igual a, o cantidad de vecinos igual a 2, ¿qué puede pasar? Puede pasar que a la hora de elegir tengamos que un vecino es de una clase y otro vecino es de la otra clase opuesta. Entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo ahí? Va a tirar una moneda y va a elegir aleatoriamente qué predicción hacer. Entonces, como estamos en caso de clasificación binaria, no me conviene utilizar un K par, me conviene utilizar un K impar. Bien. Entonces, bien, me faltó definir params. Acá entonces nos creamos una instancia de Randomized Search CB. Y le pasamos, fíjense, el modelo que vamos a usar, que definimos antes, le pasamos la distribución de los parámetros, le pasamos la cantidad de iteraciones que queremos hacer. Recuerden que en Random Search nosotros definimos cuántas veces queremos, cuántas combinaciones queremos probar. Definimos un random state, otra vez una semilla aleatoria, ¿sí? Recuerden que esto es muy importante para que sea reproducible. Y definimos cuál es la métrica que queremos optimizar. En este caso le puse la curva ROC, pero podríamos querer optimizar algunas de las otras métricas que vimos. Fíjense, les voy a mostrar acá de vuelta, en el parámetro, acá estamos en la parte de classifier, pero si buscamos randomized search sklearn, buscamos la documentación, podemos ver que, por ejemplo, donde tenemos las métricas, bueno, acá, scoring. Fíjense que en scoring podemos pasarle, por ejemplo, donde tenemos las métricas posibles. Podemos definir o una métrica nuestra que nosotros definamos, por ejemplo, una función. Podemos codear, por ejemplo, nuestra función de especificidad, por ejemplo. O si no, hay algunas que están definidas, que es lo que estoy queriendo buscar. Acá están. Fíjense. Por ejemplo, le podemos pasar accuracy, le podemos pasar F1, que me lo preguntaron hoy al principio de la clase, recall, precision, que son las que estuvimos viendo, o rockout, por ejemplo. Y hay otras métricas que pueden ser útiles en otros casos, pero las que vimos hoy son las más conocidas. Bien. Entonces, al Randomized Search le pasamos el modelo, los parámetros, la cantidad de veces que queramos, la cantidad de combinaciones que queremos hacer, semilla aleatoria y métrica a optimizar. Le hacemos un fit. Es decir, acá lo que estamos haciendo es probar todas las combinaciones, las 5 combinaciones aleatorias, y quédate con la mejor. Le damos acá que nos devuelve esto. Fíjense. A ver. Acá nos devuelve, para esta información, yo quería ver esto. Acá nos devuelve el estimador que usó. Fíjense. Si hacemos randomsearch.estimator, nos devuelve los parámetros que quedaron para el mejor. O sea, de las combinaciones que probó, nos devuelve cuál fue la mejor. Y fíjense que la mejor combinación de las que probó, que no sabemos cuáles son
5 vecinos, distancia de Minkowski, o sea, P igual a 2. A ver, ¿qué es esto? No. Claro, la fórmula de Minkowski para la distancia con P igual a 2, o sea, la distancia euclídea utilizó entonces 5 vecinos y tenemos que el algoritmo es auto, o sea, esto debe ser que no utilizó algoritmo de pesos. Mejor, no, acá está el algoritmo de pesos. El algoritmo de pesos uniforme, o sea, no utilizó algoritmo de pesos. Bien. Entonces acá nos creamos una variable model que tenga el estimador final, el estimador que eligió nuestro randomized search, el mejor estimador posible. Y con eso hacemos un fit al set de entrenamiento. Es decir, acá el modelo está entrenando y ahora podemos evaluarlo. Entonces nos traemos de la parte de métricas, nos traemos por ejemplo Confusion Matrix y la métrica de accuracy, por ejemplo. Hacemos una predicción, entonces le decimos model.predict, le pasamos el xValidation, acá están los valores predichos, fíjense, hizo estas predicciones para validación, y podemos graficar la matriz de confusión, que es lo que estuvimos viendo en la teórica. Vamos a graficarlo acá con un plot. Fíjense, esta es la matriz de confusión. Entonces, cuando la clase era 0, es decir, cuando la clase 0 era maligno, y el valor predicho, mejor dicho, cuando el valor predicho era 0 y la clase actual era 0, la verdadera era 0, tenemos 34 casos. Tenemos 2 casos en los cuales la predicción era 0 y el valor real era 1. Tenemos 2 casos en los que la predicción era 1 y el valor era 0. Y tenemos 76 casos en los que la predicción era 1 y el valor real era 1 también. O sea, es un clasificador bastante bueno. Bien, entonces, le pasamos el accuracy. Al accuracy entonces le pasamos los valores reales, los valores predichos, y nos devuelve el resultado. Y después podemos acá crearnos nuestras métricas de especificidad, de sensibilidad, ¿sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es agarrar la fórmula que vimos antes, de sensibilidad y de especificidad, y tomarlas de la matriz de confusión, y acá mostrarla. Esta es la sensibilidad, esta es la especificidad, esta es la sensibilidad, y acá podemos importarnos la métrica de área bajo la curva ROC, y hacemos la predicción, y el área bajo la curva ROC es 0,98. Es decir, este es un muy buen modelo. Cabe destacar que este dataset fue hecho para hacer predicciones y para mostrar cómo funciona la clasificación. Muchas veces no nos dan estos valores, pueden ser que nos dé valores más bajos, pero bueno, puede pasar que nos den un valor de 0,98. ¿Qué me interesa mostrarles de acá? Es que, fíjense que para el caso de cuando queremos tomar la matriz de confusión o cuando queremos calcular el accuracy o la especificidad, fíjense que las predicciones que hicimos, ¿dónde está la predicción? Acá, y pred es model.predict. Es decir, acá estamos pidiéndole al modelo que nos dé una predicción. Entonces nos devuelve 0 o 1. Pero si recuerdan, para la curva ROC, yo había dicho que teníamos que graficar para cada umbral de decisión posible cuál era el true positive rate y el false positive rate. Pero para eso entonces necesita saber cuál es la probabilidad que le dio el modelo de que la clase sea 1 o 0. Entonces fíjense que en este caso usamos model.predictproba. ¿Sí? Y nos quedamos con la primera parte porque la segunda no me acuerdo qué más tiene este método que devuelve, después lo buscamos en la documentación, pero usamos el model.predictproba, no el predict, porque el predict nos devuelve ya yo entiendo que tomando como métricas y como umbral 0,5 nos devuelve si la clase es 0,1. En cambio, el predict proba, fíjense si lo usamos aparte, nos devuelve probabilidades. Y eso, la función de la curva ROC, lo que hace es usarla para hacer la curva y para diferentes umbrales entender cuál es el área bajo la curva. Fíjense que para la primera observación del set de validación, la probabilidad de que perteneciera a la clase 1 es 0,2. Acá le dio 1, la probabilidad acá 1, acá 0, acá 1. Entonces, ¿qué hizo la función esta por detrás? Bueno, para diferentes umbrales, por ejemplo, para 0,2, para 0,3, 0,4, 0,5, calculó los valores de la matriz de confusión y tomó el área bajo la curva, armó la curva y tomó el área bajo la curva que nos dio esto. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta parte? Bien, genial.
Pasamos entonces al último modelo que tenemos, que estuvimos viendo hoy, que es el de regresión logística. Lo mismo acá, nos importamos la clase de regresión logística, nos creamos una instancia, definimos algunos parámetros, como les decía, tenemos hiperparámetros para probar que tienen que ver con el método de máxima verosimilitud. Ponemos algunos valores posibles para estos hiperparámetros, definimos el random search, le pasamos el modelo que definimos, le pasamos los parámetros que queremos probar, la cantidad de iteraciones, la semilla, la métrica que queremos optimizar, le hacemos un fit, es decir, le decimos al random search que busque cuál es la mejor combinación de las 5 aleatorias que va a probar. Bueno, acá tenemos algunos parámetros que parece que ya se deprecaron, que no se usan más en las versiones actuales, pero nos devuelve igual un resultado. Acá nos dice que los mejores parámetros que encontró son c igual a 0,1, y como no nos devuelve nada para penalty, significa que usó el penalty default, que habría que buscar en la documentación de Logistic Regression cuál es. Si no te lo demuestra acá es porque usó el default. Y bueno, entonces nos quedamos con el mejor estimador del random search, le hacemos un fit, es decir, entrenamos al modelo, y finalmente lo evaluamos, como hicimos antes, con las métricas. Entonces hacemos un predict para tener las predicciones de nuestro modelo. Puede ser que en algunos casos tengan que hacer alguna conversión a tipo int, por cómo se los devuelve, por los tipos de datos. Puede ser que a veces Pandas lo levante como un object, entonces, bueno, lo tienen que pasar a entero, pero bueno, les saldrá algún error en todo caso y lo podrán solucionar. Graficamos la matriz de confusión. Fíjense que la regresión logística parecería como que dio mejor, ¿no? Fíjense que acá teníamos antes más casos, creo que teníamos 1 y 2, ¿no? Si no me acuerdo mal de la regresión del KNN, teníamos 2 y 2, y acá tenemos 0 y 1. Entonces calculamos el accuracy, calculamos la especificidad, la sensibilidad, y calculamos finalmente el área bajo la curva ROC, que nos da casi 1, así que estamos muy contentos, excelente modelo, predice muy bien. Bien, ¿alguna duda que les haya quedado? Bueno, muy bien. Bueno, eso es el tema que dice Cristian, que parece fácil porque uno se abstrae mucho. Uno toca 3 o 4 botones, importa 3 o 4 librerías, funciones, están dando todo, pero uno tiene que entender qué está sucediendo por detrás, qué está pasando. Cuando uno hace un fit, cuando uno busca hiperparámetros de un determinado modelo, es importante entender qué modelo estamos usando, qué hiperparámetros son, cómo influyen, ¿no? Si uso o no uso una determinada cosa, ¿sí? Nada, es importante entenderlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a usar KNN, tengo que saber que estoy trabajando con distancias, tengo que escalar los datos, ¿ok? Y así con diferentes cosas, con diferentes algoritmos les va a pasar diferentes cuestiones que van a tener que saber resolver dependiendo del tipo de modelo. Y es muy fácil abstraerse porque, como vimos recién, son alguna línea de código, tenemos funciones ya prearmadas en estas librerías de sklearn, es muy sencillo en ese sentido, pero es importante entender qué está pasando por detrás, ¿sí? No tirar solamente la función ROC_OUTSCORE, ver cuánto nos da y listo, sino que entender por qué no está pasando. Porque si no, después pasan cosas como, por ejemplo, que intentan calcular el ROC_OUTSCORE y en vez de poner el predict proba, usan el predict. Y ahí no le estás pasando las probabilidades a la función de ROC_OUTSCORE. Eso pasa por no entender cómo funciona por detrás la función ROC_OUTSCORE. Uno no está entendiendo qué está haciendo. Por eso es muy importante la teoría, porque si no uno se abstrae mucho y después puede cometer este tipo de errores. Muy bien. Profe, una consulta. Sí. Si vos ahí cuando definiste los porcentajes para el validation set, Sí. le pones otro valor, ¿te Sí. debería dar lo mismo? Si más o menos en vez de elegir 0,2 pones 0,3 o 0,1. Bueno, ahí va a ser distinto, ¿no? Porque fíjate, si hacemos eso, ¿dónde lo tengo? Lo tengo más abajo, me parece. A ver, acá. Si nosotros, por ejemplo, usáramos un 30% de los datos originales para el entrenamiento, por ejemplo, si usamos en vez de 0,2, usamos 0,3. Bueno, ahí nuestro set de entrenamiento va a tener menos datos. Entonces, las métricas puede ser que cambien, mejor dicho, probablemente cambien, porque el modelo va a aprender, va a entrenarse con otros datos, con más datos o con menos datos. Entonces, es muy probable que cambien las métricas.
Seguramente no cambien sustancialmente, si no es que vas a pasar a tener de repente una curva ROC de 0,99 y después vas a tener un 0,7. Deberían cambiar poquito, pero tiene sentido que cambien porque el modelo está aprendiendo con datos distintos. Más datos o menos datos. ¿Ok? Claro, entonces va a cambiar, pero no debería cambiar mucho si el valor ese no cambia mucho. Exacto, el resultado El final modelo no estaría... debería cambiar. Claro, el resultado Ok, final no debería cambiarte sustancialmente. Puede cambiarte lo que te decía, en vez de ser 99, bueno, fue en 97, 98, bueno, un poquito más, un poquito menos, sí, pero no debería ser que, tengo un supermodelo si tomo el 30% de los datos para validación y tengo un modelo muy pobre si tomo menos datos o más datos, eso no debería pasar. No debería cambiar de esa forma, ¿ok? Bien. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Bueno, genial. Entonces, bueno, esto era todo por la clase de hoy. Después les voy a pasar entonces el link al Colab, el link a la presentación para que lo tengan. Cualquier otra duda que se les ocurra más adelante, me pueden escribir por Slack, ahí por los grupos o por privado, no hay problema. Y bueno, perfecto. Si nadie tiene algún otro comentario o duda, cerramos acá entonces. Sobre lo que preguntaron del lunes, el lunes en teoría no hay paro. Ya van a hacer asamblea, whatever, lo que signifique eso, pero va a haber transporte, entonces el parcial es el lunes. Buenísimo, gracias. Bárbaro, entonces, bueno, muchas gracias a todos. No, chicos, estudien, por favor. Sí, tenemos que salir todos porque no hay quien controle la grabación, se tuvo que ir también. Así que Ok, bueno, nos vamos y se salgamos. corta solo. Dale, listo. Chau, chau. Bye, bye.